Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Casos problemáticos en la admisión y el trámite de procesos declarativos. En los ordenamientos procesales, el auto inadmisorio cumple la misión de verificar los requisitos mínimos legales de la demanda y sus anexos, con la finalidad de contar con los insumos normativos, fácticos y procesales necesarios para llegar al pronunciamiento de fondo. Esta es la oportunidad para integrar el contradictorio derivado del litis consorcio necesario y para ordenar al demandado entregar las pruebas documentales que su contraparte haya solicitado y que estén en su poder. En el Código General del Proceso se redujeron las causales de inadmisión, en tanto que el Decreto 806 y la Ley 2213 generaron otras nuevas propias del uso de las TICs en el proceso judicial. Sin embargo, como cualquier acto procesal, mal empleado genera barreras de acceso a la administración de justicia. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor César Augusto Brausín Arévalo. El doctor Brausín es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en instituciones jurídico-procesales, especialista en Derecho de Familia y magíster en Derecho de Familia. Ha sido juez civil municipal y del circuito y es docente en posgrados en Derecho Procesal en las Universidades Nacional del Rosario y Santo Tomás. Actualmente es magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y formador de la Escuela Judicial desde el año 2013. Doctor Brausín, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Gracias, Juan Camilo. Se extiende cordial saludo, como ya se mencionó anteriormente, de la doctora Diana Remolina, del Consejo Superior de la Judicatura, y de la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gloria Andrea Maecha. Sin más, pasamos a nuestra presentación. Para la mañana de hoy abordaremos el tema de la siguiente manera. Dentro de la teoría del acto procesal, pues, el auto inadmisorio como el acto procesal de control de forma a la demanda. Posteriormente, la finalidad y utilidad de este auto inadmisorio. En tercer lugar, aspectos controversiales del auto inadmisorio. En cuarto lugar, sugerencias de mejoramiento. Aquí quiero recabar en una situación. La escuela judicial siempre ha respetado y respetará el principio de independencia judicial. Esto es, las actividades académicas que se desarrollan al seno de la escuela tienen por finalidad surtir a los judiciales de los elementos de juicio que le permitan desarrollar su labor de la mejor manera posible, sin que sean un criterio de corrección o una imposición en la forma como hayan de adoptar sus decisiones judiciales. Por lo tanto, esta conferencia trasegará en ese mismo camino. Básicamente lo que haremos es reflexionar sobre algunas situaciones muy positivas, pero de otras un tanto negativas que puede llegar a tener la figura del auto inadmisorio para buscar de una manera más apropiada salir avante de esas situaciones complejas que se pueden presentar de ribetes negativos e incluso llenarnos de motivos para la reflexión que desde algunos sectores surge frente a la eliminación incluso del auto inadmisorio, con la consecuencia de que todas las demandas per se nazcan admitidas. Luego de estas sugerencias de mejoramiento, finalmente abordaremos conclusiones. Dentro de la definición de derecho procesal, porque siempre es importante tenerlo en cuenta, esta rama del derecho nos va a dar dos respuestas. La primera es quién va a adelantar un juzgamiento y la segunda, bajo qué reglas se adelantará ese juzgamiento. Dicho de otra forma, se garantiza un justo proceder al momento de adelantar las audiencias a través de
ese diseño legislativo que se vierte en los códigos a partir del artículo 150 de la Constitución, en donde el constituyente delega en el poder legislativo la elaboración de los códigos. Ahora, desde el punto de vista procesal, es importante tener en cuenta que la demanda no es otra cosa que el proyecto de sentencia del demandante. Nótese cómo, en últimas, entre el contenido de la demanda y específicamente en los apartados de hechos, pruebas y pretensiones, va a guardarse una consonancia que se evidencia en el canon 280 con el contenido mismo de la sentencia. Es así como en el evento que salgan triunfante las pretensiones del demandante, es supremamente usual que el resuelve del veredicto corresponda exactamente con las pretensiones. Ejemplo, si la pretensión 1 dice declare civilmente responsable al demandado, muy posiblemente al acceder a las pretensiones en la demanda, el primero de los resuelves dirá exactamente lo mismo: declarar civilmente responsable al demandado. Entonces, nótese cómo es tan importante la demanda como acto procesal del demandante. Sin embargo, la norma procesal, sea el CEPACA, el Código General del Proceso, el Código Procesal del Trabajo, siempre van a tener el auto de inadmisión, o en el caso de los procesos laborales, el auto de devolución, como un acto procesal del juez que entra a controlar y a vigilar ese acto procesal del demandante, que es la demanda. Ahora bien, también se sirve del auto inadmisorio el recurso extraordinario de revisión. En algunos casos, por ejemplo en el CEPACA, con la modificación de la 2080, incluso es menester entrar a señalar de una manera más precisa ciertos vicios de forma ligados a las causales que se estén alegando en ese recurso extraordinario. Ahora bien, el momento en el que se realiza este análisis de la demanda no es otro que en el momento descrito en el artículo 90. Entonces, esta demanda que ha sido propuesta a través de la oficina de reparto, llega a través hoy día de los medios técnicos a la oficina de juez, y aquel o su equipo de trabajo destapan ese archivo y empiezan a leer. Entonces, fíjense que este momento es supremamente maravilloso porque es el primer contacto del juzgado después del fallador de su equipo de trabajo a través de su sustanciador para con este incipiente proceso. Aquí emerge la experiencia del sustanciador, la experiencia del fallador en la detección de anomalías. Nótese, como habíamos dicho, que la demanda es un ejercicio regulado por la ley. Por lo tanto, siempre las altisonancias van a ser visibles a primer contacto, a priori. También es importante, ¿por qué? Porque es aquí donde el juez empieza ya a figurarse en su mente cómo habrá de conducir el proceso, en atención a las fortalezas y debilidades que tenga el caso que se presente. De otro lado, cuando emerjan visibles hierros de procedimiento en los contenidos mínimos del acto procesal demanda o de sus anexos, será este el momento en el que surja el auto inadmisorio para corregir tales desaguisados. El maestro Chovenda señalaba que básicamente lo que se busca corregir con el auto inadmisorio es ni más ni menos la ausencia de los presupuestos procesales, ya que aquellos, por regla general, al estar ausentes, dan un gran porcentaje de posibilidad de una sentencia inhibitoria, es decir, que no pueda resolver el caso porque carezca de los elementos propios de los presupuestos procesales. Empleando una investigación del doctor Cordero del año 2018, aquel define como los presupuestos procesales como unos indicadores
de gestión formal de la demanda. Es un límite a los sujetos procesales porque empieza a delimitar cuál es el objeto del proceso a partir de los hechos y de las pretensiones. Es decir, a construirse desde allí esa congruencia, es decir, el objeto y el tema del debate en el plenario. Finalmente, los presupuestos procesales determinan inequívocamente la viabilidad de la pretensión. Ejemplo, una falta de legitimación en causa por pasiva. De entrada se advierte que el demandado no es quien está llamado a responder judicialmente. Pues nótese cómo, al carecerse de este requisito de procesal, sin duda las pretensiones estarán llamadas al fracaso, para poner un ejemplo. Estos presupuestos procesales, o dentro de estos se encuentran la jurisdicción, la competencia. Nótese que jurisdicción y competencia no es otra cosa que el primer renglón de cualquier demanda, a voces del numeral primero del artículo 82 del Código General del Proceso, ya que será el autor de la misma quien entre a definir en esta primera línea la jurisdicción y la categoría del juez ante el cual presenta su reclamo a través de la demanda. Otra será la capacidad para ser parte. O sea, que estamos en presencia de los artículos 54 y sucesivos del Código General del Proceso. Los requisitos de demanda informa a partir del Canon 82. La selección del tipo de proceso muy de la mano con la pretensión, sea que ya es declarativa, sea que ya es ejecutiva, si es un liquidatorio o es un pronunciamiento de jurisdicción voluntario. De otro lado, los términos de caducidad en aquellos procesos, en aquellas acciones, corrijo, que tengan término de caducidad. Ahora bien, también se decantan allí los presupuestos materiales para sentencia de fondo. ¿Cómo serán la acumulación de pretensiones del artículo 88 del Código General del Proceso o la presencia de cosa juzgada? Ahora bien, la ausencia de los presupuestos procesales no necesariamente se canaliza a través del auto inadmisorio. Es una de tantas formas que nos da el ordenamiento procesal para canalizar este error en la demanda. Entonces, fíjese bien, puede ser un auto de rechazo, podría darse en virtud de la declaratoria de una caducidad de la acción, por virtud de la carencia de jurisdicción o la de competencia. O podría darse también por virtud de una subsanación inapropiada o carencia total de subsanación de la demanda. El segundo evento sería la inadmisión de la misma, en donde estaríamos señalando los errores que tiene frente a ese mínimo contenido que debe tener la demanda y sus anexos. O también podría darse el caso de la integración del contradictorio, caso única y exclusivamente dable en el evento de un litisconsorcio necesario. Ahora bien, en cuanto a la sentencia, podría presentarse la posibilidad de una sentencia inhibitoria, aquella que sucede ante la carencia de los presupuestos procesales, pero esta ha caído en desuso básicamente por los poderes deberes del juez, de otro lado porque igual el proceso tiende a adelantarse, entre otras razones. Otra posibilidad que puede suceder, y lo menciona el investigador antes citado, tiene que ver con la causal tercera de sentencia anticipada que anteriormente conocíamos como excepciones mixtas. Entonces, nótese que si miramos detenidamente en los cinco casos previstos allí, falta de legitimación en causa, cosa juzgada, prescripción extintiva, todos estos en últimas son presupuestos procesales
pero que se canalizan a través de este punto. Finalmente, en la mayoría de los casos está la profecía autocumplida. El juez le dice a la señor litigante, señor demandante, la demanda presenta los servicios. A veces son corregidos de manera eficiente y de buena manera, a veces no lo son, a veces son objeto de debate en alzada y a la larga el proceso termina admitiéndose a pesar de la presencia de vicios que pudieron haber sido corregidos delanteramente. ¿Dónde emergen nuevamente esos vicios? Pues a la hora de sentencia, porque se emitirá posiblemente una sentencia en la cual prospere una excepción, bien sea propuesta por la parte pasiva, bien sea una excepción oficiosa o incluso una sentencia en donde ni siquiera aparezcan acreditados por el señor demandante los presupuestos de la acción. Entonces, nótese cómo la deficiencia del presupuesto procesal podrá verse desde el mismo rechazo hasta el momento mismo de la sentencia de clausura de la instancia. O sea, dicho de otra manera, no toda la carencia de presupuestos procesales se canalizará a través de el auto de inadmisión. Muy bien. Así las cosas. Entonces, como aspecto positivo, si se subsana la demanda, no habrá de otra que admitir. Y las posibilidades de éxito de la misma se irán acrecentando. Me parece interesante o necesario evocar palabras del profesor y magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez. Aquel dice que los jueces que adelantan el juzgamiento por Código General del Proceso nacemos prejuzgados bajo el entendimiento de este primer momento, de este primer contacto con la demanda e incluso del auto inadmisorio. O sea, tanto conoce el juez la demanda, tanto se ha involucrado con ella, tanto ha leído lo que hay allí, que ha generado una decisión de inadmisión para el mejor suceso y éxito de las pretensiones, situación que no sucede con la contestación de la demanda o la presentación de excepciones en el proceso ejecutivo. Nótese que allí no hay ningún control, sino sencillamente como se presenta, se presenta. Pues fíjese que de una u otra manera habría un desequilibrio en la presentación de esta contestación, ya que a veces se pues dice, a la caramba, me hubiera gustado que el demandado hubiera horadado en este punto, que hubiera ampliado esta situación, en fin. De otro lado, puede suceder que el demandante, corrijo, guarde silencio o presente una subsanación de manera errada. En este caso, no queda de otra que el rechazo de la demanda. Situación que en últimas, a la larga, le es favorable tanto a él como a su patrocinado, bajo el entendimiento que una demanda con pocas probabilidades de éxito es un camino seguro a una condena en costas, a que no se resuelva el diferendo, ya que la persona que accede a la administración de justicia no solamente va a persistir con el problema que lo llevó ante la misma, sino va a tener un segundo problema y es asumir los gastos de ese segundo proceso judicial o de este proceso judicial que al haber sido incorrectamente iniciado, le genere una situación que antes no tenía. Dicho de otra manera, quedó con el mismo problema que tenía antes de presentar la demanda y una condena en costas en su contra. Bueno, entonces aquí viene la pregunta del millón. Si la utilidad del auto inadmisorio no es otra que ayudarle al demandante, que hacer parte del equipo del demandante, cobijarlo y decirle, oiga, para que usted le vaya mejor en este proceso, para que usted tenga mayor posibilidad, mayor porcentaje de éxito, cumpla con estos requisitos. O sea, si todas esas son las virtudes, ¿por qué se reclaman este tipo de situaciones? Aquí he hecho mano de un tweet, bueno, de un post hoy en la red social X de nuestro gran profesor, de nuestro gran formador y
de esta persona que es líder en materia procesal, líder en el Código Penal del proceso y en su interpretación, que lo lleva a decir lo siguiente, abro comillas, es indispensable eliminar el auto admisorio de la demanda. Se ha convertido en una de las más grandes expresiones de, comillas dentro de las comillas, tiranía judicial y en un obstáculo muchas veces insalvable para acceder al servicio de justicia. Lo he dicho desde hace más de 2 décadas. Auto inútil, fecha del posteo 16 de julio de 2021. Sin embargo, o sea, aunque aparezca el post de esa época, es cierto lo que él dice, viene mucho tiempo señalando. Cuenta el mismo profesor Marco Antonio que fue partidario de reducir en el Código General del Proceso las causales de inadmisión, como en efecto sucedió, frente a 2 o 3 más que traía el Código de Procedimiento Civil. O sea, no es que se hayan reducido al mínimo, pero sí se eliminaron algunas. Entonces, básicamente, después de haber visto el concepto del auto inadmisorio como acto procesal de control del juez sobre el acto procesal de la demanda, para ayudarle al demandante a que sus pretensiones lleguen con éxito a sentencia. Hemos visto su finalidad, hemos visto su utilidad. Ahora veremos sus aspectos controversiales. La inadmisión sin duda surge de la presencia de errores. Uno de estos puede ser del abogado, tal vez el error que uno observa más común, y lo digo desde el punto de vista de docencia, es que lo primero que hacen un abogado, bueno, no vamos a generalizar, algunos abogados, es correr a la oficina de otro a decir, oiga, présteme un modelito. El tema del préstame un modelito tiene una virtud. Voy a empezar sobre algo probado. Pero esa virtud en realidad es un albur, porque muy posiblemente quien le preste el modelito lo heredó de alguien más y así se materializan unas cadenas de errores que uno dice, pero por Dios, esta persona prefirió buscar el modelito a leer el Código Civil, a leer el Código de Comercio, a leer la Ley 1098, qué sé yo. Y en lugar de eso, prefirió tomar una demanda que da por sacrosanta, por cumplidora, pero que tal vez desde su propia fabricación contenga errores. Entonces, fíjese que aquí se genera ese primer desafío. De otro lado, a veces sucede que la persona que diligencia la demanda sobre el modelito trata de hacer parecer los hechos de su cliente similares a los de aquella persona que presentó la demanda. Entonces, ¿qué sucede allí? El autor de aquella renuncia a contar la historia de su cliente y cuenta una historia que es más parecida a la del otro litigio que a la de su propio cliente, bajo el entendimiento ciego de que con eso va a ganar. Entonces, nótese cómo situaciones de este talante, lejos de garantizar el éxito, se han puesto vicios generalizados que se atesoran en la comunidad jurídica desde el punto de vista del litigio. Ahora, ¿qué se le critica al auto inadmisorio pródigo desde el punto de vista de los usuarios? Viene aquella frase es, cada juzgado tiene su propio código. Y entonces se quejan, en algunos casos con justa razón, por la presencia de requisitos ininteligibles. Causal de inadmisión de estricto cumplimiento, artículo 82. Numeral 5. Estos autos dicen todo y no dicen nada. Porque no dicen, oiga, el error está aquí.
Oiga, la forma de corregirlo o el criterio de corrección está en el artículo. Entonces, fíjense que el auto, pues no entenderá el que lo escribió. Pero fíjense que el auto inadmisorio no está dirigido al juez, no está dirigido al demandado, está dirigido al demandante. Y en ese orden de ideas, el artículo 90 es claro en señalar que deberá precisarse el error. Y precisarlo es señalarlo de manera unívoca, inequívoca. Ahora, otra familia de críticas llueven desde la lista del imposible cumplimiento de algunas órdenes que se brindan en el auto inadmisorio. Vamos a ahondar en esto. Cuando se presenta el tema de requisitos que no están previstos en el artículo 82, que no están previstos en los siguientes artículos, o el entendimiento equivocado, interpretación exagerada de lo mismo o de los mismos, básicamente se está presentando una vulneración de la Constitución, ya que la Constitución garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la administración de justicia sin barrera alguna, situación que hace rima y entra en concordancia con tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fíjense que es un derecho fundamental, es un derecho humano el acceso a la administración de justicia previsto en el canon 228 superior. Entonces, no puede ser que el auto inadmisorio se constituya en una barrera a la administración de justicia, porque básicamente como judiciales estaríamos matando a aquellos que juramos proteger. Oiga, pero es que a todas luces es desatinado el proceso que quiere promover el demandante. Claro, pero ¿qué es lo que nos diferencia de una dictadura? ¿Qué es lo que nos diferencia de un Estado que no es democrático? Que nosotros hemos prometido en la rama judicial tramitar todo tipo de reclamos con independencia de que el demandante gane o pierda el proceso. En contraprestación, nosotros le brindaremos el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva con el plexo de las garantías del debido proceso, tanto para él como para el demandado. Y solo en la sentencia que hace tránsito a cosa juzgada, le habremos de decir si le asiste o no le asiste la razón. Entonces, fíjese que aunque uno podría decir es un desgaste innecesario, de antemano se sabe lo que va a pasar, el auto inadmisorio jamás podrá tomar el lugar de la sentencia. Fíjese bien. No puede ser que el auto inadmisorio en realidad sea un veredicto anticipado que ni siquiera tenga la motivación de las razones de fondo. A su vez, por la alta congestión judicial últimamente diagnosticada por la OCDE, que sugiere la creación de más unidades judiciales, por contraposición a lo que sucedía con los estudios anteriores del Banco Mundial y del Doing Business, que nos comparaban con un país absolutamente simétrico como es Japón, en donde la tasa de demandas es menor. Se decía que Colombia tenía un problema y era que sus habitantes eran muy complicados. Nótese que ahora que los estudios que gobiernan estas directrices se inscriben en otra institución, en este caso la OCDE, el resultado es diferente. El resultado esta vez señala que se requiere más oferta de justicia. Y oferta de justicia formal, me refiero a propia de la rama judicial, no aquella surtida por particulares o por otras autoridades administrativas en el marco del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, mientras tanto, en ciudades como Bogotá está el 50% de los procesos civiles y de familia del país. Es una sola ciudad tiene la mitad de los procesos. Una sola ciudad. Con una oferta grandísima de juzgados para canalizar la demanda de justicia.
Sin embargo, también otras ciudades, otras poblaciones, no se hable más allá de la ciudad de Soacha, básicamente colindante con Bogotá. Allí la oferta, sin duda, luce absolutamente corta frente a la cantidad de procesos que hay. En Soacha se concentran gran cantidad de procesos en los civiles municipales y en los civiles de circuito. Ahora bien, ni hablar de los casos de familia. Nótese que, por ejemplo, en Bogotá hay muchísimas más comisarías de familia que juzgados de familia. Entonces, fíjense cómo la oferta es insuficiente frente a la demanda. Entonces, esto que va a generar una cantidad de procesos y la necesidad de resolverlos, de empezar a abordarlos cronológicamente. Entonces, esto va a generar una demora en el trámite del proceso. Esa demora en el trámite del proceso puede, en algunos casos, aumentar el riesgo de insolvencia en la medida en que aquella persona en la cual se reclame las pretensiones distraiga sus bienes para evitar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Ahora, en cuanto a prescripción y caducidad, no, es que eso sí, aquí con la presentación se interrumpe. Sí y no, porque pensemos que un título ejecutivo se presente con una prescripción de 3 años dentro del año 2 y que en el solo trámite de inadmisión se nos vaya un año. Entonces, fíjense que nos entregaron un título o valor lejano a la prescripción y nosotros lo vimos muy cercano o ya prescrito a través de este trámite. Ojo, no estoy diciendo que esté mal inadmitir demandas, sino que por la mora ocasionada por la gran cantidad de procesos, puede ser que paguen justos por pecadores. La demanda como acto procesal regulado contra el estilo del autor. Sin duda, todos los actos procesales van a estar regulados en 3 aspectos: en autor, forma y contenido. Así, la demanda será, o en la demanda encontramos estos 3 aspectos claramente previstos. Es autor, el demandante; forma, artículo 82; contenido, también artículo 82 y en algún caso 83 y sucesivos. Entonces, fíjese que allí ya hay un derrotero claro. Sin embargo, hay personas que tienen su estilo particular y diferente de promover las demandas. A veces suele suceder que la información que debería estar en orden se encuentra absolutamente dispersa en demandas largas, farragosas, repetitivas, con multiplicidad de hechos inútiles, pero sin embargo allí están. Incluso creo que hay un abogado en la ciudad de Bogotá que presenta sus demandas como un haiku, como estos poemas japoneses en una hojita, y eso se ve, él arma formas con eso y se ve bonito. Pero fíjese que si usted entra bajo la lógica del artículo 82 a buscar de una manera sistemática de este artículo, no lo va a entender a primera vista, pero que ahí está. Entonces, fíjese que a veces el tema del estilo del demandante riñe un poco con la lógica prevista en la norma procesal. Agotamiento de la segunda instancia. Aunque frente a este auto no podemos promover reparos, sí lo podemos hacer frente al que de rechazo, que incluirá dentro del debate el escrutinio del auto inadmisorio. Y aquí pueden pasar 2 cosas. La primera, que se mantenga la decisión de inadmisión un rechazo. La segunda, que aquella sea modificada o revocada. Entonces, nótese que en ese orden de ideas se prolonga este debate y sube a segunda instancia
en agotamiento de esta competencia funcional. Omisión en el auto de concretar el defecto. A veces hay autos que no sabemos cómo leerlos porque básicamente no dicen nada. Se inadmite porque las pretensiones no cumplen con el artículo 82 y 88 punto corrido. Pues fíjense que en la medida que esto suceda, empieza la carrera del litigante hacia la baranda. Buenas, se me puede decir quién sustanció este auto, entonces empieza el secretario, ya lo atiendo, entonces el secretario lo atiende, entonces depende. Ah, bueno, sí, esto lo sustanció Chucho. Entonces, resulta Chucho en la baranda, el oficial mayor, explicándole al abogado qué pasó. Posibilidad 1, posibilidad 2. Doctor, nos da mucha pena, pero el jefe nos tiene absolutamente prohibido que le brindemos asesoría a los abogados porque no es que se rompe la independencia, se rompe la imparcialidad. Yo no le puedo ayudar a usted. Punto. El auto es claro, cuando en realidad no es claro. En este segundo evento, nuevamente dejamos en cabeza el autor de la demanda, quien considera que él se debe persuadir a sí mismo y no persuadir al juez. Ese es un grave error de nuestros colegas que se encuentran del otro lado de la baranda, y básicamente ellos pierden de vista que la demanda es un ejercicio de persuasión, en donde tienen que convencer al juez. Y como el juez no le dice exactamente en dónde están esas fallas del convencimiento, pues por default empiezan a convencerse ellos mismos. Pues yo creo que es eso. Entonces fíjense que empezamos a dibujar el rol de los sujetos procesales porque el demandante empieza a sentirse en libertad de usurpar el pensamiento del juez, porque el pensamiento del juez no quedó claro en el auto inadmisorio. ¿Por qué? Porque no se le dijo dónde estaba el error, cuáles son las normas de corrección. Mínima o ninguna motivación. A veces es que ni siquiera se cita la norma que se está empleando. Y no me refiero al artículo 90, me refiero al requisito de la demanda o al requisito especial de la demanda que deberá cumplir en el acto de subsanación el demandante. Y entonces hacen carreras frases, y aquí debo reconocer lo que yo llevo en la rama judicial, o mi primera incursión en la rama judicial fue en el año 1998 como secretario municipal. Y pues a mí me parecía curioso esos autos inadmisorios como tan vagos. Y entonces de alguien se escuchaban frases como, es que toca dejar algo para el recurso. Ya, pero es que la inadmisión no debe resolverse en el recurso. La inadmisión debe resolverse en la inadmisión. Entonces fíjese cómo malas prácticas hacen carrera. Deje algo para el recurso. Ahora, la posición del profe Marco Antonio siempre va muy de la mano de, es que los juzgados que más inadmiten son aquellos que quieren disminuir su carga, no emitiendo sentencias, sino sencillamente recibiendo pocos procesos. Frente al temor en admitir, oiga, pero entonces, si yo inadmito una demanda, el superior, ¿qué va a pensar de mí? Que yo soy de aquellos que prefiero no trabajar y entonces yo prefiero dejar pasar los errores que traiga la demanda, que en últimas la ley me obliga a corregirlos acá, porque pierdo con cara y pierdo con sello. Me explico. Si inadmito, piensan mal de mí, porque el profe Marco Antonio ha dicho que esa es una forma de disminuir carga. Entonces dirán que yo soy de esos. Pero pierdo también con sello. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de decirle al demandante, a la demandante te quedó mal esto, por favor corrígelo. Y de todas formas, en cualquier otra oportunidad en que el proceso vaya a segunda instancia para corrección o se observe errores que se pudieron
haber subsanado desde la misma demanda, igual va a perder el juez porque le dice, ese es un mal juez, porque esto sí se podía corregir en inadmisión. Entonces, fíjense que el pobre operador judicial está en el peor de los mundos, porque tendrá palo porque boga y palo porque no boga. Entonces, fíjense que ese también es un aspecto de carácter problemático. A veces, cuando versa el auto inadmisorio sobre pruebas, es incluso más riguroso que el auto de pruebas, bien lo explicar. El artículo 206 sobre juramento estimatorio nos dice que aquel habrá de utilizarse en cabeza de quien pretenda una indemnización, compensación, fruto o mejora. Quien detalladamente entrará a justificar cada uno de los aspectos que entra a cobrar, señalando con precisión y claridad cuáles son aquellos. Pero también vamos a encontrar situaciones como qué pasa cuando luce manifiestamente injusto. Dos, qué pasa cuando hay una persona menor de edad, ya que solamente pueden acceder a juramento estimatorio aquellos que gocen de capacidad plena. Y tres, ¿qué pasa cuando la persona dice, no, yo no voy a jurar porque no conozco el daño, yo prefiero, o sea, conozco el qué, pero no conozco el cuánto, para no ir a embarrar, prefiero presentarle un dictamen pericial. Me da mucha pena, usted tiene que jurar. ¿Qué termina haciendo la persona? Pues yo juro lo que diga el perito. Entonces, fíjese que aquí viene una dificultad de carácter, o varias dificultades de carácter técnico. Oiga, pues sí, venía el juramento estimatorio, pero viene mal presentado. Pues sí, pero es que cuando tú decretas una prueba en el auto de pruebas, entonces, y tienes que presentarlo bien, y cuando la presentan, la te quedó mal presentado, ya nos toca valorarlo, es en la sentencia. Entonces, fíjense que a veces nuestro auto de inadmisión entra a ser más riguroso. Pareciera sustituir o antelar la sentencia. Entro a explicarle, oiga, señor demandante, usted nos ha hecho cuenta que el daño se lo generó Jacinto y usted está demandando a José. Nótese que en principio como tal esa no es causal de inadmisión. La persona tiene todo el derecho de adelantar el proceso contra José y José se defenderá. Y si se evidencia que el punto era el daño lo generó Jacinto, José no tiene nada que ver, allí eso se decantará en sentencia a fondo. Oiga, pero eso es un desgaste injustificado. Sí, eso es absolutamente cierto. Pero entonces se enfrentan dos tensiones. ¿Qué vale más? Decirle, usted no tiene acceso a la Administración de Justicia porque usted está demandando al que no es, y le niego el acceso, a pesar de que yo le prometí garantizarle el acceso, o a pesar de esto, le tramito su vista pública, le tramito toda esta sentencia y esa sentencia a decirle, usted ha perdido por lo que se le dijo desde el principio, situaciones que no son novedosas. Entonces, fíjese que tampoco puede suceder que lleguemos al extremo, a pesar de que así está razón, de que el auto inadmisorio sustituya la sentencia. La gente no entiende que de una buena admisión depende el curso del proceso. Totalmente de acuerdo. Por eso el auto admisorio constituye una herramienta útil para tal fin. Pero es cierto que vemos autos inadmisorios con cosas que ni al caso. Absolutamente cierto. Entonces, fíjese que ese es el punto importante que nosotros debemos abocar hoy como reflexión. O sea, el trino del profe Marco Antonio es eso, es diciéndonos, lo voy a decir es de manera intelectual una cachetada para que nosotros reflexionemos y paremos. ¿Por qué? Porque el auto inadmisorio mal conducido está llevando a el descrédito de la administración de justicia, pero tal vez lo más importante, a ser una barrera de acceso. Momento oportuno para que el demandado plantee defectos o excepciones procesales, sin duda serán las excepciones previas. Es que fíjese que de una u otra manera, las excepciones previas tienen como razón de ser decirle al juez, oiga juez, usted debió haber admitido la demanda o haber rechazado la demanda por las razones que le voy a exponer. Ni más ni menos que esa es la finalidad de las excepciones previas.
Fíjese bien, entonces, absolutamente cierto, más acertado no puede ser este segundo comentario. Entonces, ojo, pero entonces, ¿dónde entra el punto? El demandado tampoco es bobo, dice, si yo le digo que corrija la demanda, va y gana. ¿Sabe qué? Mejor guarda silencio. Y fíjese cómo abstenerse de formular excepciones previas puede ser una estrategia de litigio del demandado para aumentar el éxito de su excepción y para disminuir el éxito de la pretensión por una clara carencia de un presupuesto procesal. Entonces, emerge clarísimo ese punto allí. Doctor Muy César bien. Augusto, muchas gracias, no solo por su presentación, sino también por la retroalimentación que hace de algunos de los comentarios que han dejado los asistentes a la videoconferencia. Tenemos un par de preguntas más. La primera de ellas, ¿puede el auto inadmisorio llegar a constituirse en una barrera de acceso a la administración de justicia? Sin duda, la esencia del auto inadmisorio será un control meramente formal. Oiga, pero es que aquí claramente hay un tema sustancial. Sí, y ese es un grave problema de que nosotros como falladores tengamos un contacto directo con la demanda. Y es que empezamos a entenderla también, que decimos, pero por Dios, si la demanda va por este camino, va rumbo al abismo. Aquí es el momento de que la enderezca o que incluso la retire. Sin duda, tenemos que hacer abstracción de ese punto y recordar que delanteramente el tema es meramente formal. Es meramente formal. No debemos ni sustituir la sentencia, ni tampoco entrar a valorar el contenido de las pruebas ya. Sí, pero es que esto va rumbo a la catástrofe. Sí. De otro lado, o sea, eso es cierto, pero esto es un control meramente formal. Dos, sin duda hay dos artículos que nos van a servir mucho, que son los artículos 42 y 43, que tienen que ver con poderes y deberes del juez el primero, y el segundo con poderes de instrucción y ordenación, específicamente en el 42 numerales 4 al séptimo y tal vez el numeral 12, en el 43 los numerales tercero y cuarto. Dos, podríamos ser un poco más precisos en señalar el error y el criterio de corrección, es decir, específicamente la norma y qué es lo que pide la norma como requisito adicional de ciertas demandas. Hasta ahí la respuesta a este cuestionamiento. Muchas gracias, doctor. Vamos con el segundo cuestionamiento. ¿Qué factores tornan problemático el auto inadmisorio de la demanda? Muy bien. Entremos entonces a verlo de la siguiente manera. Sin duda, la indebida acumulación de pretensiones es tal vez donde más se ve al punto. Y esto lo vamos a ver porque las personas no entienden la diferencia entre un consorcio facultativo y uno necesario. Entonces, por ejemplo, se murió el esposo, quedó la esposa y un hijito. Entonces se presentan los daños como si fueran en bolsa común, cosas de ese estilo. Allí sí que vamos a ver eso. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer? Esto, pero decirle, estudia las pretensiones. Yo pienso que lo máximo que podríamos decirles, oiga, usted formuló unas pretensiones declarativas y otras ejecutivas. No pueden ir en el mismo proceso. Entonces, tratar de ser más claro. No es porque esté mal nuestra acción de control, sino porque podríamos ser más precisos. En el tema de los sujetos procesales, en la acreditación de la calidad de compañero o compañera permanente, cuando no hay todavía declaración judicial o conciliación. El tema probatorio que ya lo hemos visto. El tema de poder en cuanto a la obtención y suficiencia, porque a veces podríamos ser demasiado exegéticos allí. Un tema que ha dado durísimo, pero que ya la Corte se ha decantado y es cuando las personas piden una medida cautelar abiertamente improcedente con tal de brincarse el requisito de posibilidad de conciliación previa. Ya la Corte está empezando a cerrar filas frente a esa mala costumbre, aunque antes el tema era objeto de debate. En los procesos de pertenencia al certificado de tradición con fecha o del certificado de tradición especial, brevemente.
El certificado de tradición especial a veces lo escriben a las carreras y es muy malo. A veces es mucho mejor un certificado normal. Casi que en el 90% de las oportunidades, y se lo digo con conocimiento de pertenencias de más de 13 años, los certificados de existencia y representación con fechas recientes. Nótese que el requisito de fecha reciente no está. Este podría estar de la mano con la posibilidad de acceder a través del RUES que nosotros tenemos habilitado para validar lo pertinente. El lío que se ha dado con el envío simultáneo al reparto y a la contraparte de la demanda, fíjese bien, porque usted tendría como, paremos en los zapatos del abogado, mandarle antes de siquiera haber radicado la demanda a la contraparte, luego ese envío hacerlo parte de lo que se envía a reparto. Entonces, fíjese que la norma me parece que de manera desatinada, porque no genera efecto alguno, en ese momento frente a la inadmisión o el rechazo, pues eso no sirvió de nada. Y el tema de las notificaciones. Pero hay un punto que me gustaría que reflexionemos. Y es el caso de la inadmisión cuando hay litigio en causa propia de sujetos de especial protección constitucional, personas de la tercera edad, niños no adolescentes, en fin, personas que conviven con discapacidades. Entonces, fíjense cómo debería ser ese auto inadmisorio cuando hay estos sujetos de especial protección constitucional. Ay, apliquemos las reglas del verbal sumario. Montico, las reglas del verbal sumario mantienen los requisitos de la demanda. Lo que pasa es que son flexibles frente a los anexos. Y es solo para el verbal sumario y para los otros procesos, ¿qué? Entonces, fíjense que allí subyace esa reflexión. A manera de sugerencias, ya lo hemos dicho, precisar mejor el error, los criterios de corrección, el contenido de la prueba. Ojo, no podemos entrar a valorarla porque estaríamos reemplazando la sentencia. La aplicación de los artículos 42 y 43 y otras propias nuestras buenas prácticas que vamos adquiriendo. Hasta allí la respuesta. Muchas gracias, doctor César Augusto. Tenemos una nueva pregunta, es la siguiente. Ante una falta de estudio detallado de la demanda habiéndose inadmitido, ¿es posible inadmitirse nuevamente? Bueno, la pregunta es, ¿cuántas inadmisiones vienen contenidas en el Código Penal del Proceso? Solo una. Oiga, pero es que se nos pasó una cosa gravísima. Debimos haber inadmitido por esto y no lo hicimos. Estadísticamente, a todos nos va a pasar. Esto va a suceder en todos los juzgados a lo largo y ancho del territorio. Entonces, allí es donde volvemos a decir, bueno, pues ni modo. Nos tocó pedir las cosas, ora por el 42, ora por el 43. A través de la dirección que ejerce el juez, yo soy el juez, yo dispongo qué pasa, yo soy el juez, yo ordeno pruebas de oficio. Lo importante, pongamos términos para las cosas para que los procesos no queden durmiendo el sueño de los justos. Entonces, por ejemplo, si hay que traer un documento, partes, prueba de oficio, traer tras documento términos 5 días o 10 días. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos términos abiertos, la cosa no sucede. A veces sucede, nos pasó hace poquito, hubo una nulidad, tocó quien me antecedió en el cargo, envió un exhorto, carga rogatoria. Esto es muy lento. El trámite se lo es supremamente lento y el Consejo Superior de la Judicatura incluso sacó un acuerdo en donde también participaban cuando en el Código Penal del Proceso no estaba. Y pues que en Barcelona nosotros tenemos cónsul y yo puedo comisionar un cónsul, es más directo. Entonces fíjense cómo a veces con relecturas de temas tales como la comisión frente a un cuerpo diplomático, literalmente lo que había trabado el proceso aquí en segunda instancia durante un año fue evacuado en 15 días. Entonces, sin duda, encontraremos situaciones a lo largo y ancho del Código General que nos permitan subsanar estos errores. Muchas gracias, doctor. Vamos con un comentario. Estimado doctor Braucín, gracias y felicitaciones por la relevante y sustentada conferencia. Uno de los aspectos más relevantes del estudio de admisibilidad es imprimir el trámite legal a la demanda, más allá de la indicación de la parte. ¿Qué postura tiene usted sobre el trámite que corresponde a
las demandas de pertenencia, dado el alcance de la Ley 1561 de 2012. Mi visión desde que surgió la necesidad de sanear la pequeña propiedad venía a qué utilidad tenía separarla del proceso de pertenencia. Entonces, bajo ese entendimiento, uno observa que aquella surgiría como una especie de residualidad en donde sí tenía como un puntico de principio de derecho, vamos a decirlo desde el punto de vista de las medidas cautelares, parafraseando, una apariencia o en derecho para hacer ese saneamiento. Entonces, nótese que el cauce general siempre iría por el proceso de pertenencia, mientras que un cauce muy específico empezaría a dibujarse en los procesos de saneamiento de la pequeña propiedad. Yo pienso que en el futuro lo que zanjaría mejor el diferendo sería que las dos acciones se unificaran en un solo procedimiento. Es que de hecho así lo hizo el Código General del Proceso frente a muchos diversos tipos de pertenencia, porque nosotros tenemos pertenencia civil, pertenencia de la Ley 9 del 89, cuando eran predios de vivienda urbana. Teníamos la pertenencia al 2303 del 89, pero si era un predio pequeñito teníamos la decreto 508 de 1974. Entonces la virtud que tuvo el artículo pertinente, el artículo 385 del Código General del Proceso, fue eliminar todos esos procedimientos y centralizarlos en un solo. Por eso es que a mí me causó tanto escozor que justo el legislador, mientras con la mano derecha intentaba unificar procedimientos, con la mano izquierda generó otro procedimiento nuevo con cosas muy similares. Uno espera, y de allí que se presente la confusión. Y claramente, yo en lo general siempre me guío es por esa residualidad. Punto. Ahora bien, me parece que el tema sí es un problema de carácter legislativo, como muchos de los problemas procesales que giran en torno al auto inadmisorio. La creación de causales de inadmisión nueva en la ley 2213 y en el decreto 806. Entonces, fíjense que uno pensaría que tenemos como una corta política de qué es lo que queremos en los procedimientos. Doctor César Augusto Brausín, queremos expresar nuestro agradecimiento especial a usted por su generosa intervención. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.